En cada uno de nosotros yace latente un poder que supera cualquier palabra pronunciada, la fuerza del silencio. En un mundo donde todos se apresuran a hablar, justificarse y demostrar su razón, quien domina el arte del silencio encuentra la llave de la calma, la sabiduría y la influencia. Ahora descubrirás cómo la habilidad de contener el habla puede transformar la vida, llenándola de energía y acercándola a las metas deseadas. Al elegir el silencio en lugar de palabras innecesarias, una persona irradia confianza. Los demás comienzan a respetar a aquellos que no sienten la necesidad de dar explicaciones y justificaciones constantes. El silencio parece decir: conozco mi valor y no necesito demostrárselo a nadie. En lugar de reaccionar impulsivamente a cada evento, vale la pena respirar hondo y permitir que el silencio hable más fuerte que las palabras. Y aquellos que antes ignoraban las virtudes comenzarán a mostrar interés. El silencio es una de las herramientas más eficaces disponibles para todos. No es simplemente la ausencia de habla, sino una manifestación de disciplina, seguridad en uno mismo y autocontrol. Al dominar el arte del silencio, una persona envía al mundo una señal de control sobre sus emociones y energía. Las personas que no se esfuerzan por explicar, defender o compartir información en exceso son percibidas como personalidades fuertes. En una persona que mantiene la calma en un entorno caótico, hay algo atractivo. Esto demuestra sabiduría, autorrespeto y comprensión de que no todo merece una respuesta. ¿Has notado que las personas que más hablan suelen ser las que menos influencia tienen? Son aquellos que constantemente necesitan probar su importancia, buscan confirmación de sus acciones y explican cada uno de sus pasos. Precisamente estas personas derrochan su energía. Cuando una persona habla menos, se le escucha con más atención. Al dejar de entregar energía a través de un flujo interminable de palabras, crea a su alrededor un aura de presencia y autoridad. El silencio atrae la atención, haciendo que los demás adivinen sus pensamientos, sentimientos e intenciones. Esta curiosidad por sí sola puede cambiar la dinámica de la situación a favor del observador silencioso. En la esfera de las relaciones humanas, por paradójico que parezca, el silencio puede adquirir un increíble poder de comunicación. En situaciones en las que tu dignidad es atacada, la moderación se vuelve más elocuente que cualquier batalla verbal. Negarse a participar en discusiones destructivas es un establecimiento silencioso, pero firme, de los límites personales. El silencio demuestra a los demás tu falta de disposición a descender a su nivel, obligándolos a reflexionar sobre sus propias acciones y a reconocer tu importancia. Muchas personas se sienten incómodas en el silencio, tratando de llenarlo con conversaciones sin sentido. Sin embargo, aquellos que saben apreciar el silencio son conscientes de su potencial. La verdadera confianza no radica en explicaciones interminables e intentos de convencer, sino en una fe inquebrantable en uno mismo. En el entorno empresarial y en el ámbito del liderazgo, el silencio se convierte en un arma estratégica. Las figuras más influyentes del mundo no son las que hablan sin cesar, sino las que saben escuchar y sopesar cada palabra. Una pausa antes de responder, un momento de silencio antes de tomar una decisión importante, son signos de sabiduría. La gente siente respeto por un líder que no cede a las reacciones impulsivas, que no siente la necesidad de responder de inmediato. Valoran a aquellos que no se apresuran, que observan, que consideran la situación desde todos los ángulos antes de expresar su opinión. En el transcurso de las negociaciones, el silencio puede obligar al oponente a revelar más información de la que inicialmente planeaba. La incomodidad causada por el silencio lo obliga a llenar el vacío creado, revelando sus cartas. Incluso en los conflictos personales,
El silencio puede convertirse en tu principal arma. En respuesta a las provocaciones, la mejor solución suele ser la ausencia de cualquier reacción. Participar en disputas con personas que solo buscan agotar tu energía es una pérdida de fuerzas sin sentido. El silencio demuestra tu invulnerabilidad a la manipulación, tu negativa a ser arrastrado al caos ajeno. Lleva consigo el mensaje de que sus palabras no tienen ningún efecto sobre ti. Y nada puede molestar más a una persona tóxica que darse cuenta de la imposibilidad de controlar tus emociones. El silencio es un baluarte que protege los rincones secretos de nuestro yo interior. Sumiéndonos en el silencio, escuchando el susurro de nuestros propios pensamientos, sin las molestas interferencias externas, obtenemos una claridad cristalina de la conciencia. Este es el camino hacia el autoconocimiento profundo, hacia la conciencia de nuestra verdadera esencia. En tales momentos, la necesidad de aprobación externa retrocede, ya que encontramos armonía con nuestra propia sabiduría interior, con la voz de la intuición. No es casualidad que las mentes más grandes y las almas iluminadas de la humanidad buscaran la soledad en el silencio, ya que es precisamente él quien sirve de puente hacia nuestro verdadero yo, cortando la vanidad mundana y devolviéndonos a la esencia primordial. Practicando el silencio, comenzamos a ser más conscientes de las palabras que escapan de nuestros labios. Llega la comprensión de que no todo pensamiento merece ser expresado, no todo sentimiento fugaz requiere una expresión inmediata, y no toda disputa debe ganarse a cualquier precio. Nos volvemos más selectivos con lo que decimos, y cuando finalmente decidimos hablar, nuestras palabras adquieren peso y significado. Los que nos rodean nos escuchan atentamente, sabiendo que no nos rebajaremos a la charlatanería vacía, sino que hablamos solo cuando realmente tenemos algo sustancial que decir. En la capacidad de guardar silencio reside un poder innegable que, lamentablemente, pocos reconocen. Pero aquellos que lo han dominado invariablemente gozan de respeto y reconocimiento universal. Al elegir el silencio, no estamos mostrando pasividad o indiferencia en absoluto. Por el contrario, es una elección consciente y deliberada. Conservamos nuestra energía para lo que realmente importa, demostrándole al mundo que nuestra sola presencia ya es suficiente. Y cuando hacemos eso, ocurre una transformación asombrosa. La actitud de los que nos rodean cambia. Comienzan a valorar cada una de nuestras palabras, respetándonos a un nivel más profundo. El silencio se convierte en una especie de declaración, un mensaje silencioso que dice: no necesito excusas, no necesito reaccionar ante cada provocación, y no voy a demostrar mi valía. Al abrazar el silencio, una persona toma las riendas de su propia vida. Entra en esa fortaleza inexpugnable que ninguna palabra puede levantar. Es en este oasis de silencio y poder concentrado donde encuentra todo lo que siempre ha necesitado. El silencio se convierte en su refugio seguro, un escudo impenetrable que protege su energía del desperdicio en conversaciones vacías, conflictos inútiles y distracciones. En un mundo que exige atención cada minuto, donde todos se esfuerzan por expresar sus opiniones, defenderse de los ataques y demostrar su valía, el silencio se convierte en un fiel aliado. Es en momentos de soledad y silencio cuando una persona recupera su fuerza perdida, se reconecta con su verdadero ser y protege su energía de la dispersión en direcciones que no le benefician. Las palabras son un cúmulo de energía. Al pronunciarlas, una persona entrega una parte de sí misma al mundo que la rodea. Al entablar diálogos sin sentido, justificándose ante aquellos que ya se han formado una opinión preconcebida, involucrándose en discusiones con personas que no quieren entender, está entregando su fuerza.
El silencio, por otro lado, permite conservar esta valiosa energía. Enseña la atención plena en las palabras, insta a hablar solo cuando es realmente necesario y a preservar la fuerza que nace desde dentro. No es casualidad que una persona se sienta agotada después de una acalorada discusión o de interactuar con personas que constantemente exigen atención. Las palabras conllevan una poderosa carga energética y, al permitir que te involucren en la negatividad, una persona absorbe esta energía destructiva. Asume las emociones, las decepciones y el caos de los demás. Pero, al practicar el silencio, levanta una frontera inexpugnable que lo protege de manera confiable. La persona deja de permitir que el mundo exterior dicte sus experiencias internas. Aprende a observar sin reaccionar, a escuchar sin verse afectado, a existir en un espacio donde su energía permanece intacta. La capacidad de guardar silencio no es una supresión forzada de la propia voz o una evasión de la comunicación, sino más bien una sabia elección de hacia dónde dirigir la propia energía vital. No todas las palabras requieren una respuesta inmediata, y no todas las preguntas necesitan una solución. Los insultos y las provocaciones a menudo no merecen gastar tiempo y atención valiosos en ellos. Cuando llega esta comprensión, una persona deja de gastar sus energías en discusiones vacías y situaciones sin sentido que solo la agotan y la consumen. En cambio, la energía liberada se puede dirigir hacia el autodesarrollo, el crecimiento personal y la creación del propio mundo. Comprender que la verdadera fuerza no reside en la reacción impulsiva, sino en la capacidad de mantener la ecuanimidad en el momento adecuado, se convierte en la clave de la armonía interior. Inevitablemente, habrá momentos en que los que te rodean intentarán desequilibrarte, provocando conflictos e insistiendo en los puntos débiles con la esperanza de provocar una reacción violenta. Pueden recurrir a insultos, cuestionar las decisiones tomadas o involucrarte en su mundo negativo. Sin embargo, al entablar un altercado verbal, una persona cede voluntariamente el control de la situación, permitiendo que otros se apoderen de su energía y la utilicen para sus propios fines. El silencio, por el contrario, desarma a los oponentes, privándolos de la oportunidad de aferrarse a algo. Es imposible discutir con alguien que se niega a responder o manipular a alguien que no entabla una conversación. Es precisamente en este silencio donde reside el verdadero poder. Además, la capacidad de guardar silencio abre un espacio para el autoanálisis y la reflexión. En el flujo continuo de palabras, explicaciones y reacciones, nos privamos de la oportunidad de escuchar nuestra voz interior, nuestra intuición y la sabiduría que ya está presente dentro de nosotros. En el silencio, sin embargo, se produce una reconexión con este yo interior, obteniendo claridad y comprensión de lo que realmente importa. Es en esta comprensión donde reside la verdadera paz y armonía. Recuerda esos raros momentos de absoluta libertad, cuando sentiste un control total sobre tu destino. Lo más probable es que fueran minutos llenos de silencio y paz. Tal vez fue una sabia decisión evitar un conflicto inminente, en lugar de lanzarse a una discusión sin sentido. O tal vez fue una negativa consciente a responder a un mensaje que, como presentías, consumiría todas tus fuerzas vitales. O quizás fue simplemente una contemplación silenciosa, donde te permitiste ser tú mismo, sin máscaras ni roles sociales. Estos momentos poseen un poder enorme, ya que sirven como un recordatorio de que no tienes por qué gastar tu energía en todo lo que intenta consumirla. Tienes el derecho inalienable de protegerte, salvaguardar tu mundo interior y permanecer inquebrantable en tu propia fuerza. Cuando el silencio se convierte en tu práctica diaria, comienzas a notar cambios asombrosos.
Desaparece la necesidad obsesiva de justificarte ante aquellos que, de todos modos, no son capaces de entender. Ya no te sientes obligado a reaccionar ante la negatividad, como si estuvieras atado a ella por una cadena invisible. Tu energía deja de filtrarse en actividades infructuosas y cosas sin sentido que no te aportan ningún beneficio. En cambio, cultivas en ti una fortaleza interior que no puede ser sacudida por ninguna circunstancia externa. Caminas con seguridad por la vida, sabiendo que tu energía es un don sagrado y solo tú tienes derecho a decidir cómo usarlo. Esto no significa que debas permanecer en silencio para siempre y renunciar a la autoexpresión. Por supuesto, habrá momentos en que tu voz sea necesaria, cuando tengas que defender tus convicciones o declarar abiertamente tu verdad. Pero la diferencia clave es que ya no hablarás impulsivamente, bajo la influencia del miedo o por la sed de aprobación. Tus palabras se volverán conscientes, intencionadas y claras, porque comprenderás su peso y significado. Y es precisamente por eso que la gente te escuchará atentamente. El dicho popular dice: el silencio es oro, y en estas palabras se encierra una profunda sabiduría. El silencio no es simplemente la ausencia de sonidos, es un estado de plenitud y presencia consciente. Es la habilidad de guardar cuidadosamente tu energía, dirigiéndola solo a objetivos realmente importantes. Dominando el arte del silencio, una persona obtiene un control sobre su vida con el que antes ni siquiera soñaba. La próxima vez que sientas la tentación de responder o reaccionar, detente por un instante. Respira hondo y pregúntate: ¿vale la pena tus fuerzas anímicas? Si la respuesta es negativa, elige el silencio. Deja que tu mundo interior se convierta en tu respuesta y la imperturbabilidad en tu fuerza. Observa cómo se transforma la realidad circundante, no gracias a las palabras dichas, sino gracias a tu decisión consciente de guardar silencio. El silencio posee un poder verdaderamente mágico. Cuanto menos hablas, más preguntas surgen a tu alrededor. Comienzan a preguntarse qué tienes en mente, qué acciones vas a emprender y por qué tu reacción es diferente a la aceptada. En un mundo donde todos se apresuran a expresar su opinión, una persona silenciosa involuntariamente atrae miradas. El silencio crea a su alrededor un aura de misterio, obligando a otros a esforzarse por descifrar su secreto. Tal comportamiento desplaza el equilibrio de fuerzas a tu favor, ya que cuanto menos información revelas, más conjeturas construyen los demás. Al contener tus palabras, no permites que otros penetren fácilmente en tus pensamientos y sentimientos, provocando así su curiosidad. Comienzan a observar atentamente cada uno de tus movimientos, tratando de entender qué ocurre en tu conciencia, qué paso vas a dar a continuación, qué sientes y cómo vas a reaccionar. El silencio engendra una sensación de misterio, y el misterio, como es sabido, siempre atrae la atención. La naturaleza humana es tal que queremos conocer lo desconocido. Cuando eres impredecible, a la gente le resulta difícil clasificarte, y esta circunstancia en sí misma los predispone hacia ti. Existe una razón de peso por la cual la excesiva locuacidad a menudo conduce a la pérdida de influencia. Cuando una persona comparte sin cesar todo lo que tiene en mente, ya sean pensamientos, planes o vivencias, a los demás simplemente no les queda espacio para conjeturas y suposiciones. Saben de antemano qué esperar de esa persona. Sin embargo, cuando reina el silencio, en la conciencia de otras personas se forman una especie de lagunas que involuntariamente se esfuerzan por llenar. Como resultado, los pensamientos sobre esta persona silenciosa los ocupan mucho más que si se hubiera apresurado a poner todas las cartas sobre la mesa.
Su silencio es como arrojar una semilla en sus mentes, obligándolos a repasar una y otra vez en la memoria conversaciones pasadas, analizar cuidadosamente cada acción y buscar un significado oculto donde, posiblemente, ni siquiera lo haya. En las relaciones interpersonales, el silencio puede resultar una herramienta de influencia increíblemente poderosa. Cuando alguien espera de ti una determinada reacción y tú intencionadamente te abstienes de ella, esa persona comienza a obsesionarse contigo. Ya sea después de una acalorada discusión, una dolorosa ruptura o un momento tenso, tu silencio obliga a la otra persona a conjeturar sobre tus pensamientos y sentimientos. Si en lugar de las manifestaciones esperadas de ira, tristeza o desesperación, se encuentra con un silencio impenetrable, esto lo descoloca. Empieza a cuestionar sus propias acciones, se siente atraído por esta misteriosa incógnita e intenta desesperadamente comprender lo que está pasando en tu cabeza. De este modo, el silencio crea una cierta atracción, una fuerza invisible que hace que la gente te preste mucha atención, algo que nunca ocurriría si expresaras impulsivamente todo lo que has estado guardando. Incluso en el ámbito profesional, el silencio despierta un interés y un respeto genuinos. Una persona que prefiere escuchar más y hablar menos suele ser percibida como más sabia y con un control seguro de la situación. Cuando no te apresuras a llenar el espacio con palabras sin sentido, los demás tienen la impresión de que tus palabras tienen un valor y un peso especiales. Y cuando una persona tan taciturna decide compartir sus pensamientos, se la escucha con especial atención, porque todo el mundo sabe que detrás del silencio suele haber una profunda sabiduría. Por eso, las personas más influyentes en cualquier campo no son las que hablan sin cesar, sino las que son plenamente conscientes del poder de la moderación. El silencio tiene el asombroso poder de transformar la dinámica social. Imagínate una animada conversación en la que todos se esfuerzan por expresar su punto de vista. En esta cacofonía de voces, una figura que guarda silencio, involuntariamente, atrae todas las miradas. Los que le rodean, movidos por la curiosidad, empiezan a preguntarse por las razones de su moderación, por sus pensamientos y su posible desacuerdo con la opinión general. Esta curiosidad tácita se convierte en una poderosa herramienta de influencia. Cuando el observador silencioso considere oportuno hablar, sus palabras serán recibidas con especial atención, ya que el público ya está preparado por la expectación y calentado por el interés. El silencio es también una señal inequívoca de confianza. Una persona que no necesita la confirmación verbal constante de su importancia demuestra armonía interior y autosuficiencia. Este raro rasgo atrae, provocando el deseo de desentrañar el secreto de su ecuanimidad. Los que le rodean anhelan comprender cuál es la fuente de su fuerza interior, que le permite mantener la calma en situaciones en las que otros luchan desesperadamente por llamar la atención. El silencio les obliga a examinar más de cerca cada movimiento, con la esperanza de revelar el secreto de su autocontrol. La capacidad de callar a tiempo es una de las habilidades sociales más valiosas. Permite dosificar la información, hacer que los demás escuchen cada palabra y crear un aura de misterio que graba la imagen en la memoria de la gente durante mucho tiempo. En la memoria humana permanecen aquellos que despiertan sentimientos, y el silencio genera en los demás una gama de sensaciones, desde el interés y una ligera ansiedad hasta una profunda curiosidad. Sin embargo, el silencio no es distanciamiento o inaccesibilidad, sino más bien conciencia, comprensión del valor de la propia energía y de las palabras, que no deben desperdiciarse en vano. Es la capacidad de ver en el secreto una fuerza de atracción y en la curiosidad
una poderosa herramienta para mantener el compromiso. Al elegir el silencio, es como si invitaras a otros a reflexionar más profundamente sobre tu personalidad. Creas un aura de misterio y un deseo de comprenderte mejor. De este modo, obtienes una influencia tácita en la percepción que los demás tienen de ti. No hay necesidad de perseguir la atención cuando se comprende el verdadero poder del silencio. Este, como un imán, atrae a la gente, despertando en ella el deseo de conocerte, permanecer a tu lado y revelar todas las facetas de tu presencia. El silencio no es solo la ausencia de sonidos, es un camino para encontrar la paz interior. En un mundo lleno de distracciones, charlas incesantes y demandas constantes de nuestra atención, el silencio se convierte en un regalo raro e inestimable. Nos permite alejarnos del ajetreo, reconectar con nosotros mismos y encontrar la claridad de pensamiento en la tranquilidad. Al abrazar el silencio, abres las puertas para que la paz entre en tu vida, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que nace en lo más profundo de tu alma. ¿Con qué frecuencia llenamos nuestras vidas de ruido? Hablamos para llenar el vacío, hojeamos sin cesar las noticias para evitar el silencio, y nos rodeamos de actividad solo para no quedarnos a solas con nuestros pensamientos. Sin embargo, la verdadera paz no proviene de la aprobación externa o del movimiento constante, sino de sentirse cómodo en el silencio. Al permitirte estar en silencio, permanecer a solas con tus pensamientos sin juzgar ni distraerte, abres en ti un santuario interior que nadie puede perturbar. El aislamiento en el silencio se convierte en un baluarte fiable que protege del efecto destructivo de las emociones negativas. Al participar incesantemente en conversaciones, especialmente aquellas que están impregnadas de dramatismo, lamentos y chismes, absorbemos involuntariamente la energía de estas interacciones. Las palabras tienen un poder significativo, y cuanto más nos sumergimos en el abismo de la negatividad, más profundamente penetra en nuestra conciencia y alma. Sin embargo, al cultivar el silencio, erigimos una barrera invisible entre nosotros y el mundo exterior. Aprendemos a prestar atención sin absorber, a observar sin reaccionar y a proteger nuestro mundo interior, evitando conversaciones que agotan nuestras fuerzas vitales. El equilibrio interno se fortalece cuando desaparece la necesidad de justificarnos y buscar la aprobación de los demás. El silencio nos enseña que no todo requiere una respuesta inmediata. No hay necesidad de defender nuestras decisiones, proteger los límites personales o entrar en disputas infructuosas para demostrar que tenemos razón. Al elegir el silencio, recuperamos la fuerza perdida. Llega la conciencia de que la verdadera confianza no surge de declaraciones ruidosas, sino de una fe inquebrantable en nuestro propio valor, que no necesita confirmación externa. De este modo, el silencio nos libera de la agotadora búsqueda de aprobación, permitiéndonos encontrar la paz en la conciencia de nuestra autosuficiencia. Es precisamente en momentos de silencio apacible donde nace la claridad de pensamiento. Cuando hablamos sin cesar, reaccionamos sin parar, llenando el espacio con palabras, no queda lugar para una reflexión más profunda. Pero, al permitirnos quedarnos quietos, alejarnos del bullicio y escuchar el silencio dentro de nosotros mismos, las respuestas llegan solas. Empezamos a distinguir la voz de nuestra intuición, ese diapasón interno que a menudo se ve ahogado por el ruido de la vida cotidiana. Empezamos a entender lo que realmente importa, lo que resuena con nuestra alma y lo que es solo una distracción pasajera. El silencio es un suelo fértil en el que crece la sabiduría, no en el análisis y la reflexión sin fin, sino en proporcionar espacio
para la iluminación espontánea. El silencio tranquilizador ofrece una oportunidad única para liberarse del caos emocional que bulle dentro de nosotros. A menudo, los innumerables conflictos y ansiedades se alimentan de charlas excesivas, discusiones que bien podrían haberse evitado, justificaciones innecesarias y reacciones impulsivas que solo exacerban el estrés. Al elegir el silencio, nos regalamos un tiempo precioso para reflexionar sobre las emociones que nos invaden, en lugar de permitir que dicten nuestras acciones. Aprendemos a aceptar con calma nuestros sentimientos, a comprender su profundidad y a dejarlos ir sin la necesidad obsesiva de aprobación externa. Esto trae consigo una paz inquebrantable, ya que ya no somos rehenes de las montañas rusas emocionales causadas por la interacción continua con el mundo que nos rodea. En el silencio se esconde un poderoso poder curativo. Al sumergirnos en el silencio, libres de factores de distracción, nuestro sistema nervioso se relaja, la mente se calma y el cuerpo se libera de la tensión acumulada. En este espacio tranquilizador, nos permitimos simplemente respirar, sentir el presente, existir sin la necesidad de hacer nada o ser nadie, permaneciendo fieles a nosotros mismos. Esta inmovilidad brinda una sensación de rejuvenecimiento, restaurando nuestra energía como nada más puede hacerlo. Es por eso que los momentos de reflexión tranquila nos parecen tan refrescantes, y los paseos en la naturaleza o simplemente la soledad con nosotros mismos se sienten como un reinicio completo para el alma. En las relaciones con los demás, el silencio también puede aportar más armonía. En lugar de reaccionar impulsivamente en el fragor de una discusión, el silencio nos permite escuchar atentamente, reflexionar sobre lo que hemos escuchado y responder con sabiduría, en lugar de sucumbir al poder de las emociones. En lugar de llenar cada minuto con conversación, el silencio crea espacio para una conexión más profunda, donde la propia presencia habla más fuerte que cualquier palabra. Es precisamente en momentos de silencio, en el círculo de corazones cercanos, donde nace la verdadera comprensión mutua, y no en el bullicio y el estruendo de la vida cotidiana. El arte del silencio no es una huida del diálogo o una alienación del mundo, sino más bien una elección consciente de las palabras, una habilidad para hablar solo cuando es realmente necesario y una percepción del silencio como fuente de fuerza, no como motivo de preocupación. Al aceptar el silencio, nos damos cuenta de que el mundo no es algo que deba buscarse desesperadamente en el exterior. Ya existe dentro de nosotros, esperando su descubrimiento. Encuentra tiempo para la soledad, para un encuentro contigo mismo. Respira hondo y suelta el deseo de llenar cada momento con palabras. En este silencio encontrarás la paz que nadie ni nada podrá quitarte. Es precisamente en el silencio donde se produce el regreso al verdadero ser. El silencio es un sabio mentor. Ofrece la oportunidad de distanciarse, observar y absorber el mundo que nos rodea con una claridad cristalina. En una sociedad donde todos se esfuerzan por expresarse, demostrar que tienen razón o reaccionar instantáneamente, aquellos que valoran el silencio obtienen una ventaja innegable. Se dan cuenta de lo que pasa desapercibido para los demás, escuchan lo que los demás ignoran y aprenden cómo solo pueden hacerlo aquellos que tienen una mente tranquila. El silencio agudiza la percepción, profundiza la comprensión y convierte cada momento en una oportunidad para el crecimiento personal. Cuando elegimos el silencio, nos damos la oportunidad de escuchar de verdad. Muchas personas solo escuchan lo que quieren escuchar, pasando las conversaciones a través de un filtro de sus propios prejuicios y opiniones preconcebidas. Pero el silencio nos enseña a escuchar sin la necesidad de responder de inmediato.
Empezamos a captar los matices, las entonaciones, el lenguaje corporal, los significados ocultos que se esconden tras las palabras. Nos percatamos del verdadero estado de ánimo del interlocutor, y no solo de lo que dice. Esto nos hace más intuitivos, perspicaces y receptivos a las capas profundas de la comunicación, que escapan a la atención de la mayoría. La capacidad de observar es un don valioso, capaz de cambiar radicalmente nuestra vida. Cuando nos sumergimos en el silencio, se nos abre una oportunidad única para estudiar los complejos mecanismos de la interacción humana, analizar las reacciones de las personas en diversas circunstancias y comprender los motivos profundos que determinan sus actos. La observación atenta permite identificar patrones constantes en el comportamiento de los demás, penetrar en la esencia de sus intenciones y reconocer las mentiras ocultas tras las palabras. El silencio nos otorga la capacidad de analizar lo que ocurre, distanciándonos de la implicación emocional. Nos permite pensar críticamente, sopesar cada decisión y actuar con sabiduría, en lugar de bajo la influencia de impulsos momentáneos. En el silencio, nos convertimos en alumnos de la vida, dispuestos a absorber sus lecciones. En lugar de llenar cada instante con un torrente de palabras, creamos un espacio para nuevos descubrimientos. Empezamos a notar detalles que escapan a la atención de la mayoría, las ligeras fluctuaciones en la energía de las personas, las verdades tácitas que se deslizan en la conversación, la incongruencia entre las palabras y los actos. Todo esto se hace evidente. Esta mayor conciencia nos otorga una ventaja innegable. Nos permite tomar decisiones más conscientes, rodearnos de personas dignas y evitar conflictos innecesarios. Cuando guardamos silencio, nos volvemos más receptivos a nuevos conocimientos. La excesiva locuacidad a menudo conduce a la pérdida de información valiosa. Si constantemente nos esforzamos por expresar nuestra opinión, no dejamos espacio para la entrada de nuevas ideas. Pero cuando escuchamos más y hablamos menos, nos convertimos en una esponja que absorbe ávidamente la sabiduría. Aprendemos de los que nos rodean, extraemos lecciones de la experiencia vital y observamos cómo está organizado el mundo. Absorbemos los conocimientos que la vida nos ofrece constantemente, en lugar de aislarnos de ellos con nuestro propio ruido. El silencio es especialmente valioso en momentos de incertidumbre. Cuando tenemos dudas, las palabras o acciones precipitadas pueden conducir a graves errores. Pero cuando nos sumergimos en el silencio y observamos, nos damos tiempo para evaluar la situación en su totalidad. Permitimos que la verdad se revele gradualmente, en lugar de buscar una respuesta por la fuerza. Por eso, las mentes más perspicaces de la humanidad a menudo prefieren permanecer en la sombra del silencio. Han comprendido que la verdadera comprensión del mundo no llega en el bullicio de la verborrea, sino en la paciente espera, en la atención concentrada a los detalles, en la capacidad de observar el curso natural de los acontecimientos. Una de las virtudes innegables del silencio es su capacidad para protegernos de problemas y contratiempos innecesarios. No es ningún secreto que innumerables conflictos y desacuerdos surgen de palabras imprudentes, dichas apresuradamente, de reacciones irreflexivas, dictadas por una debilidad momentánea. Sin embargo, cuando elegimos el camino del silencio y, ante todo, nos sumergimos en la contemplación, evitamos con facilidad estas insidiosas trampas. Tenemos la oportunidad de ver la situación en toda su plenitud y complejidad, antes de emitir nuestros juicios, asegurándonos de que nuestras palabras tengan una fuerza constructiva, en lugar de sembrar el caos y la discordia. El silencio nos otorga el control sobre nuestros propios actos y nos protege de la manipulación
por parte de las emociones y opiniones preconcebidas de los demás. Además, el silencio cultiva en nosotros la humildad y la modestia. Nos recuerda constantemente que no somos omniscientes y que no estamos obligados a saber las respuestas a todas las preguntas. La verdadera sabiduría nace de la capacidad de escuchar y aprender, y no de la vana aspiración de tener siempre la razón en todo. Al aceptar el silencio como una virtud, nos volvemos más receptivos a nuevas perspectivas y puntos de vista. Nos abrimos al crecimiento personal y a la superación personal, permitiéndonos evolucionar y desarrollarnos, en lugar de permanecer cautivos de convicciones rígidas. Cuanto más escuchamos, más profunda es nuestra comprensión. Cuanto más observamos, más amplia se vuelve nuestra conciencia. Tanto en el ámbito profesional como en las relaciones personales, el silencio puede convertirse en nuestra herramienta más valiosa e indispensable. En las negociaciones y reuniones de negocios, quien sabe contener sus palabras suele tener más poder e influencia. Cuando guardamos silencio, nuestros interlocutores revelan involuntariamente más información de la que pretendían, lo que nos da una ventaja innegable. En el ámbito de la gestión y el liderazgo, la observación silenciosa de un equipo nos ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de cada uno de sus miembros, lo que nos permite tomar decisiones más ponderadas y fundamentadas. En las relaciones íntimas, el silencio, pronunciado en el momento oportuno, nos permite escuchar y comprender de verdad a nuestros seres queridos, fortaleciendo nuestro vínculo y profundizando la comprensión mutua. Sumergirse en el silencio abre las puertas a un profundo autoconocimiento. En momentos de soledad y silencio, la mente adquiere una claridad cristalina, permitiendo discernir los verdaderos contornos de los propios pensamientos, sentimientos y aspiraciones. Este viaje interior libera del ruido intrusivo del mundo exterior, abriendo el acceso a una comprensión más profunda de la propia esencia. La autoconciencia adquirida se convierte en una brújula que indica el camino correcto hacia decisiones ponderadas, agudiza la intuición y otorga una sensación de paz interior inquebrantable. El poder innegable del silencio reside en su capacidad para abrir horizontes inaccesibles a la vista en el ajetreo de la vida cotidiana. Permite ver lo que escapa a la atención de los demás, escuchar lo que permanece más allá de su percepción y avanzar por el camino de la vida con mayor conciencia y sabiduría. No se trata de renunciar a la comunicación como tal, sino de dotar a cada palabra de peso y significado. Al elegir el silencio, no solo encontramos paz, sino también perspicacia, comprensión profunda y la capacidad de navegar con elegancia e inteligencia por las vicisitudes de la vida. Acepta el silencio como un aliado, conviértete en un observador atento, aprende a escuchar con el corazón, y la vida te revelará sus lecciones más íntimas, accesibles solo a una mente tranquila. El silencio es una de las formas más poderosas de comunicación, capaz de expresar lo que las palabras no pueden. En un mundo donde todos se esfuerzan por explicar, justificar y reaccionar ante todo y todos, el silencio se convierte en un regalo raro y valioso. Posee peso, crea efecto y transmite mensajes que a menudo quedan tácitos. El uso hábil del silencio puede fortalecer el respeto, fomentar las relaciones y revelar verdades que de otro modo permanecerían enterradas bajo una capa de tácitos. El silencio habla cuando las palabras pierden su fuerza. Hay momentos en que no se necesitan explicaciones ni justificaciones. Cuando alguien muestra falta de respeto, no es necesario discutir ni demostrar su valía. Tu silencio habla por sí solo. Deja claro que las palabras y acciones del ofensor no merecen tu energía.
testifica que te valoras lo suficiente como para alejarte de todo lo que perturba tu paz interior. Por lo tanto, el silencio evoca respeto sin recurrir a la confrontación. En las complejidades de las relaciones humanas, el silencio a veces resulta ser más elocuente que los discursos más apasionados. Cuando alguien te causa una ofensa, tu silencio es capaz de sumergirlo en reflexiones que superan en profundidad cualquier duelo verbal. Los que te rodean esperan subconscientemente una reacción violenta, arrebatos de ira, torrentes de lágrimas o explicaciones extensas. Pero cuando el silencio se extiende en respuesta, el ofensor se ve obligado a enfrentarse cara a cara con sus propias acciones, a sentir todo el peso de lo que ha hecho. El silencio crea un espacio para la autorreflexión, donde la persona a menudo llega a la conciencia de las verdaderas consecuencias de su comportamiento. Además, el silencio sirve como una poderosa herramienta de autocontrol. Muchos conflictos se encienden con renovado vigor simplemente porque las partes se esfuerzan por tener la última palabra a toda costa. Sin embargo, el verdadero poder en cualquier disputa pertenece a quien sabe cuándo debe callar. No es necesario responder a cada acción. No todo insulto merece tu energía, y no toda situación requiere tu participación directa. Al obtener la capacidad de controlar tus reacciones y refugiarte en el silencio, te elevas por encima del ajetreo de dramas innecesarios y proteges tu mundo interior. En el silencio reside una profunda sabiduría. Aquellos que son parcos en palabras a menudo resultan ser observadores atentos. Escuchan, analizan y solo entonces emiten sus juicios. Esto es lo que hace que sus palabras, cuando finalmente se pronuncian, sean tan pesadas y significativas. Cuando una persona, generalmente lacónica, de repente comienza a hablar, se le escucha con especial atención. Sus palabras adquieren mayor peso porque no se desperdician en vano. El silencio intensifica tu presencia, envolviéndote en un aura de misterio y profundidad. Es como si entreabriera el velo sobre la verdad. Al dejar de hablar, empiezas a ver. Empiezas a notar a las personas tal como son en realidad, a reconocer patrones en su comportamiento que antes escapaban a tu atención. Observas el lenguaje corporal, las entonaciones y los mensajes tácitos ocultos detrás de las palabras. En momentos de silencio, las personas revelan involuntariamente su verdadera esencia. O bien se sienten incómodos y se esfuerzan por llenar el vacío resultante con frases sin sentido, o bien permiten que sus acciones hablen por sí solas. En cualquier caso, el silencio te permite penetrar a través del velo de las ilusiones y ver el estado real de las cosas. En períodos de angustia mental o dolor físico, el poder curativo del silencio se manifiesta con especial claridad. En lugar de desperdiciar una energía preciosa en intentos infructuosos de explicarse con aquellos que no son capaces de entender, o buscar en vano el reconocimiento de su valía, el silencio ofrece la oportunidad de concentrarse en el mundo interior. Crea el espacio necesario para reflexionar sobre las experiencias, sanar lejos del bullicio y recuperar las fuerzas vitales. A veces, la mejor respuesta es su completa ausencia. Que tu silencio sea una conclusión convincente, un símbolo de tu fuerza interior e invencibilidad. El silencio juega un papel clave no solo en la curación personal, sino también en el arte de la negociación y la persuasión. En reuniones de negocios, conversaciones personales y situaciones donde hay mucho en juego, aquellos que usan hábilmente el poder del silencio a menudo ganan. Al limitarte en las palabras, creas un efecto psicológico que anima a tu interlocutor a llenar el vacío que se crea. En un esfuerzo por disipar la tensión, el oponente puede revelar más información de la que había planeado, proporcionándote información valiosa. En el transcurso de las negociaciones,
Una pausa magistralmente mantenida puede obligar a la otra parte a reconsiderar su posición. El silencio causa incomodidad, y en este estado las personas a menudo revelan sus verdaderas intenciones. Incluso en momentos de amor e intimidad, el silencio tiene un poder especial. Las conexiones más profundas entre las personas a menudo nacen en el silencio. Una mirada fugaz, un silencio compartido, un toque suave sin palabras. Estos momentos a veces significan más que largas horas de conversación. El silencio permite que los sentimientos se manifiesten en su totalidad, sin necesidad de explicaciones verbales. Fortalece los lazos, promueve el entendimiento mutuo y crea una sensación de unidad sin palabras innecesarias. El silencio es también un puente hacia uno mismo. En momentos de soledad y paz, la voz interior suena especialmente clara. Obtienes claridad para entender lo que realmente importa. Te das cuenta de tus necesidades y deseos. El silencio te permite escuchar tu intuición, conectarte con la sabiduría interior y ganar confianza en tu propia fuerza. En nuestro mundo, donde todos se esfuerzan por hacerse oír a gritos, por demostrar su importancia, el silencio se convierte en un acto de verdadera valentía. Es como si dijera: no necesito justificarme, no busco aprobación, no me afecta el bullicio que me rodea. Es un signo de madura confianza, profundo respeto por uno mismo e inagotable fuerza interior. Permite que el silencio entre en tu vida. Hazlo tu fiel herramienta, tu escudo confiable y tu fuente inagotable de energía. Que hable por ti en esos momentos en que las palabras son innecesarias. Que atraiga miradas, cree una atmósfera de misterio y ayude a revelar la verdad. Porque el silencio no es en absoluto un vacío. Es una presencia poderosa y tangible. Y a veces esta presencia suena mucho más fuerte que cualquier palabra, transmitiendo a los demás la profundidad de tu pensamiento y la fuerza de tu espíritu.